¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de Node.js que dedicamos a ver cómo servir archivos estáticos. Para servir contenido que tenemos en el disco duro podemos usar el módulo FS, que significa File System. Este módulo nos va a permitir cargar nuestro contenido y pasarlo a través de la response del método createServer. Para saber si el archivo existe o no, tenemos que usar fs_exists. De momento vamos a partir de un ejemplo básico y fundamentalmente conceptual. Nos va a servir para entender cómo funciona Node, qué módulos y métodos tenemos que utilizar. Veremos más adelante que en aplicaciones funcionales contamos con otras soluciones mucho más eficientes. Aquí estamos en Webmatrix, ya he creado un proyecto vacío. Y si vamos a servir contenidos, lo primero que vamos a necesitar son algunos archivos que servir. Así que he creado un directorio content, puedes crear siempre directorios, no voy a explicar estas cosas, botón derecho, nuevo archivo, nueva carpeta, o agregar un archivo ya existente, en este caso nueva carpeta, y después dentro de esa nueva carpeta, nuevo archivo, y vamos creando archivos. Ya vemos aquí las extensiones que nos permite crear. Vamos a crear un archivo HTML, un archivo JavaScript y un archivo CSS. Archivos que aquí tenemos, su contenido es de momento lo menos importante. Aquí aparecerá un texto al que le damos un ID que posteriormente le pasamos unas reglas de estilo en styles CSS y el script para que se abra una ventana, simplemente para ver el funcionamiento de varios archivos servidos. Veamos ahora cómo hacerlo. Usaremos los módulos del core, HTTP y PAT, que ya conocemos, y también, como decíamos, tenemos que acceder al sistema de archivos, así que requeriremos el módulo FS. Con esto creamos nuestro servidor. Código que no tendría nada que explicar. Usamos path base name para acceder al código que pasemos. Y aquí, como vemos, pasamos después content, que es el directorio en el que se encuentran los archivos, y buscar, que es lo que tenemos en esta variable donde almacenamos el resultado de path base name, que nos da la ruta a el archivo que queremos recuperar. Posteriormente, como decía, usamos el método systdfs y simplemente hacemos un log a la consola utilizando de nuevo el operador ternario con una alternativa primera. Si existe, haremos que se muestre un mensaje con el nombre del archivo que se ha pasado y existe. Y en la otra parte del operador ternario, si no existe, por tanto, los dos valores posibles en el operador ternario, pasamos el nombre del enlace que se ha puesto y decimos que no existe. Simplemente eso. Si utilizas la consola, cuando pongas la ruta a algún enlace, si es alguno de los que se encuentra en el servidor, aparecerá el nombre existe. Si no aparece, será el nombre y no existe. Si lo haces en la consola, ya así sin más. Ahora, al hacerlo aquí en Webmatrix funciona, pero al iniciar el servidor, lo primero que aparecerá es un error, porque aquí no le indicamos que nos muestre ninguna página. Así que inicia el servidor, pero indica que no encuentra página para mostrar, que aquí no se le dice una página. En Webmatrix, después de esperar un rato, mientras que intenta cargar una página, que en este caso de momento aún no puede, nos aparecerá el error 500. El 200 indica que el servidor está funcionando, pero que no encuentra el contenido. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es donde aparece en Webmatrix el contenido de la consola, los últimos 64 kilobytes de salida, y como vemos nos indica que index.html sí existe, que es lo que queremos hacer. Ahora aquí podemos ir poniendo distintos nombres y hay que esperar un rato justo por eso, porque intenta llevar a cabo el proceso de carga, que no es lo que se le indica en el código del servidor. Pero dependiendo de si la página existe o no, irá apareciendo aquí, lo vamos a ver ahora, que ese archivo existe o no existe, que es lo que le indicamos en el operador ternario.
Aquí vemos cuando intento cargar un archivo que no existe, nuevo JS, hay que esperar de nuevo un tiempo mientras el servidor intenta buscar y cargar la página. Al no encontrarse, aquí como vemos lo que nos devuelve es la otra parte del operador ternario, nuevo.js no existe. Podemos seguir probando, por ejemplo, con el archivo script.js que sí existe. Después de un rato de espera, aquí vemos como nos indica que scripts.js existe. Nos aparece también aquí un archivo favicon ico que busca por defecto en el servidor. Es el icono que se muestra sobre la página. De modo muy sencillo podríamos hacer que no apareciera, pero como es para un debug en la consola tampoco nos interesa mucho. Pero con esto ya está claro que el servidor detecta los archivos. Ahora, antes de mostrar estos archivos en el cliente, se supone que debemos hacerle saber el content type. El content type podemos determinarlo a partir de las extensiones que tienen los archivos. Así que haremos un mapa rápido usando un objeto array. Así que un array tan sencillo como el que aquí podemos ver, de nombre myTypes, por ejemplo. Incluimos los tres tipos de archivo que tenemos en content. Desde luego podemos extender este mapa posteriormente para que soporte más tipos de archivos. Es cierto que los navegadores modernos ya son capaces de interpretar ciertos tipos MIME, como por ejemplo puede ser el test JavaScript, y no es necesario que el servidor les envíe el header content type. Sin embargo, tanto navegadores más antiguos como otros MIME types menos comunes van a necesitar siempre que el header content type correcto les sea enviado desde el servidor. Así que por lo tanto vamos a usarlo para todos. Recuerda también colocar MIME types fuera de la respuesta del server antes de HTTP create server, porque no queremos que se esté inicializando el mismo objeto en cada petición del cliente. Para convertir el código de server.js en totalmente funcional y que ya nos sirva los archivos, tenemos que llevar a cabo estas modificaciones en el código. Vemos las modificaciones en el código y empezamos con las cabeceras enviadas y el modo de determinar el MIME type. Seguimos comprobando si el archivo existe mediante el uso de fsexis y podemos convertir la extensión del archivo en el content type mediante el uso del método sname del módulo path en esta parte que aquí vemos, y esto es lo que le pasamos como content type, que se convertirá por tanto, como vemos en myTypes, y aquí nos dará el tipo con lo que aquí indicamos, con alguno de los tres. Siguiendo de momento con la cabecera, si el archivo que se ha pedido no existe, pues entonces lo que hacemos es escribir un error 404 y usar response end para enviar un mensaje. Con esto determinamos cómo enviar las cabeceras, pero no cómo enviar el contenido al cliente. Veamos cómo hacerlo. Para eso tenemos que usar el método readFile de fs. Y en el método responseEnd le pasamos como parámetro los datos data que ha recogido readFile. Y antes de finalizar, utilizamos un condicional para manejar cualquier error que se pueda producir al intentar leer el contenido del archivo desde el servidor. Pues ahora ya sí podemos cargar la aplicación. Ahora sí tiene que servirnos el archivo index.html, que a su vez hace llamadas a script.js y a styles.css.
y nuestro servidor envía en cada caso los apropiados MIME types para cada tipo de archivo. Así que lo probamos. Y aquí vemos la salida en pantalla con el texto que tenemos en el archivo HTML al que se le aplica el estilo CSS y la ventana emergente JavaScript que está en el otro archivo. Ya decía antes que este código nos sirve para ilustrar los fundamentales de cómo servir archivos estáticos en Node.js, pero no es una solución eficiente. En una situación en el mundo real no vamos a querer estar haciendo llamadas input-output cada vez que se produce una petición HIT al servidor. Eso iba a sobrecargar muchísimo el servidor, sobre todo cuando habláramos de muchos archivos. Recuerdo hace tiempo que alguien presentaba la cantidad de una de las estadísticas que aparecía en su servidor, el número de hits, como si eso significara algo más que el tener un código que no está bien escrito, porque es el número de veces que el servidor tiene que llamar para cargar una página. Una buena página puede necesitar muy pocos hits, otra puede necesitar cientos de hits, y eso no significa que haya estado nadie pulsando, sino que es un código muy poco eficiente. Así que sirve para entender lo fundamental, que es necesario tener claro, pero ya veremos con otros ejemplos cómo desde luego que se puede optimizar y mucho. Resumimos entonces cómo funciona este código. Nuestro script lo que hace para empezar es crear un servidor y declara una variable a la que llamamos buscar y le asignamos un valor usando el operador OR mediante el símbolo double pipe o la doble barra vertical. Define una ruta mediante el uso del método baseName del módulo path que ya conocemos, y de no haber esta ruta utiliza index.html. Luego pasamos buscar a una nueva variable que llamaremos f y a la que anteponemos nuestro directorio contento. Aquí tendríamos que poner el directorio donde tengamos los archivos a los que queremos acceder. De este modo aquí ya tenemos la ruta al archivo que se pida. A continuación ejecutamos f a través del método fsexist y comprobamos el parámetro exists. Es la respuesta que nos va a indicar si ese archivo existe o no. Si el archivo existe, lo leemos asíncronamente utilizando el método readFile de fs. Y si este archivo existe, pero hay algún problema al acceder al archivo, escribimos un error de servidor 500. Y aquí, mediante el uso de response_end, indicamos un mensaje de error. Y salimos de la función readFile haciendo un return. Si podemos acceder al archivo, así que por lo tanto existe y accedemos de modo correcto a él. Entonces lo que hacemos es grabar el content type, la cabecera, usando para ello el útil objeto de mapeo de tipos MIME que vimos hace un momento. Escribimos las cabeceras y terminamos cargando los datos desde el archivo con response_end, que recuerda que se encuentran en data, como decíamos también hace un momento. La otra parte de toda esta lógica es que el archivo no exista. Si existe, se ejecuta esta parte. Si no existe, se ejecuta esta otra. Nos saltamos toda la lógica anterior y escribimos un 404 con un mensaje en response_end sin más. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Los cursos de programación, que particularmente son los que prefiero hacer, son también mucho más densos y duros, tanto para el que los ve como para el que los hace. Mientras que crear un video tutorial del otro curso de Camtasia que estoy elaborando ahora, o incluso del de Illustrator, es prácticamente ponerse a grabar y punto.
Este de Node.js, otros que hice de programación requieren muchísimo más tiempo de preparación y también más tiempo de asimilación y práctica para el que los sigue. Así que no quiero sobrecargarlos. El que haya hecho o intentado hacer algún vídeo tutorial, especialmente de estos temas de programación, sabe el trabajo que requieren. Por eso no me gusta nada los apremios y las prisas que algunos a veces parecen querer meterte. Así que nada más por hoy. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.